Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Una voz del cielo. Hoy vamos a seguir comentando lo que Dios tiene para nosotros y vamos a seguir indagando en aquellas cosas que tienen que ver con el espíritu y que tocan lo más profundo de nuestro corazón. Solo Dios puede hacer eso. Y hoy quisiera hablarte de un tema que lleva por título El corte de la espada. Estuve buscando en internet sobre la espada samurái. Sobre todo me interesaba saber cómo ellos probaban el filo o cómo ellos probaban el metal, tanto en dureza como en flexibilidad, para saber si esa arma de corte, la espada, era apropiada y no iba a fallar cuando fuese necesario. Y bueno, observé que actualmente se prueba con un bambú de unos 15 centímetros y con un giro y en un solo impacto se trata de hacer un corte en el bambú y tiene que salir un corte limpio y el bambú tiene que caer sin dificultad y quedar dividido justamente en el corte. Pero también estuve averiguando más sobre la forma de probar esta espada en la antigüedad. Y se hacía primeramente con cadáveres, se colgaba los cadáveres desde los brazos y luego se lo dejaba suspender y aquel que iba a probar esta espada iba a probar la calidad del metal de esa espada, hacía esa prueba, hacía un giro y luego provocaba a toda velocidad el impacto sobre el cuerpo muerto y si éste se cortaba o a veces medían la profundidad de la penetración sobre el cuerpo y entonces miraban la calidad de esa arma de corte. Pero también se llegó a hacer, como era un arma que se utilizaba para la guerra, se llegó a hacer también con los prisioneros, se los agarraba y de la misma forma que se colgaba un cuerpo muerto, colgaban un cuerpo vivo y se hacía lo mismo, nada más que era con un cuerpo vivo. Y hasta se llegó a usar esclavos o criados para hacer este trabajo tan macabro. Y, y vemos que esto se hacía en la antigüedad, pero que no se hace actualmente, supongo. Y esta era una forma de probarla, pero siempre este tipo de armas, la espada inventada por el hombre, tenía el mismo efecto, tenía la misma función y el mismo propósito, provocar una herida en el adversario de forma tal de dejarlo fuera de combate. Y bueno, entonces es una espada de muerte. Pero existe otra espada que no ha sido inventada ni podrá ser inventada por el ser humano. Y justamente el Señor Jesucristo habló de que nosotros no debíamos de tener miedo a aquellos elementos, cosas que provocan en nosotros la muerte del cuerpo. Porque hay otra cosa que el ser humano, por más arma que invente, nunca podrá traspasar. Y vamos a ver un pasaje allí en Mateo capítulo 10, versículo 28, cuando el Señor Jesucristo les hablaba a las personas y les decía qué era lo que realmente ellos tenían que tener miedo de aquello que provocaba la muerte. Y dice Mateo 10, 28. Así decía el Señor Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor Jesucristo les hablaba de que a pesar de que se provocaba la muerte a través de distintos medios, distintas formas, distintos métodos, nunca podían tocar algo que había dentro del cuerpo. Y es justamente el alma y el espíritu, porque el ser humano está compuesto por tres partes. El cuerpo, que es esto que nos lleva esta parte física que nos traslada
y nos permite contactarnos con distintas cosas, hacer cosas. Pero dentro de este cuerpo hay otras cosas que son invisibles e inmortales, como son el alma y el espíritu. El alma es la personalidad del ser, aquel lugar donde se almacena todo lo que yo soy, todos los pensamientos, las intenciones, todo está dentro del alma. Y allí está, en esa parte que es una parte invisible y que ningún ser la puede tocar. Solamente Dios puede tocar el alma. Y también tenemos el espíritu, que es lo que nos conecta con Dios. Y decía el Señor Jesucristo, ustedes están viendo estas cosas que están aconteciendo y cómo la gente al morir quedan sus cuerpos. Dice, pero ustedes no tienen que tener temor de lo que mata el cuerpo. Sí deben temer a aquel que tiene la posibilidad de enviar al alma y al espíritu, lo puede enviar allí al infierno, porque es el único que tiene la potestad, es el creador de hacer estas cosas. Y por eso Él nos decía. Entonces, también tenemos que observar que la espada que Dios utiliza es distinta a la espada que el hombre utiliza. La espada que el hombre utiliza es para provocar muerte, para herir al otro. Pero el corte de la espada de Dios solo sirve para provocar vida en la persona y también para encontrar algo que está buscando y que provocará en esa persona un cambio. Y solo la espada de Dios puede hacer ese trabajo. Penetrar en un solo corte, entrar hasta lo profundo del alma, tocarla allí, partirla y poder separar lo que es el cuerpo, lo que es el alma, lo que es el espíritu. Ese es el poder invasivo que tiene la palabra de Dios cuando corta a la persona. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, dice allí el versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren todo el trabajo que hace el corte de la espada de Dios, que es su palabra. Puede cortar tan profundo que puede separar la parte física de la parte espiritual, puede penetrar allí en la profundidad del alma para poder saber cuál es la intención y el pensamiento del corazón. No existe ni jamás será inventada un arma, una espada que tenga este potencial de corte. Por eso dice el versículo 13, Hebreos 4:13, dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, que la palabra de Dios es una espada que provoca un corte tan profundo que Él puede saber cuál es la intención con la cual hacemos las cosas. Él puede determinar a través del corte de la palabra de Dios si lo que nosotros hicimos está bien o está mal. Y por todo eso que nosotros hicimos, Dios emitirá un juicio que nos llevará luego de partir de este mundo o a la salvación eterna o a la condenación eterna. Así que miren cuál es el trabajo tan profundo de esta espada, del corte que hace esta espada tan especial como es la espada de Dios. Y cómo empieza la espada su trabajo. Empieza desde afuera, como toda espada. Tiene que hacer un trabajo de corte desde afuera.
¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y en el versículo 20, dice que el Señor Jesucristo está llamando a la puerta de cada corazón, pero que Él no penetra hasta el corazón si ese corazón no le abre la puerta. Dice Apocalipsis 3:20, hablando de la persona de Jesús, que quiere entrar, penetrar con su espada en lo profundo del ser, comienza llamando. Dice, he aquí, dice el Señor Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de que Él golpea a la puerta del corazón. Él está incentivando al alma a abrir su paso a su Salvador, al Señor. Y cuando el alma abre y deja entrar a la persona de Jesús, se produce una comunión íntima. Por eso dices que Él cena con la persona. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. A partir de esa entrada de la espada en el corazón, en lo más íntimo del ser, allí comienza la comunión con Dios. Así comienza el trabajo de la espada. Y para hoy tengo otra historia, un pasaje maravilloso que habla de una doncella que está esperando a su amado y que ella se ha preparado, pero se ha preparado para irse a dormir. Y cuando ella está somnolienta y durmiendo, allí aparece su amado. Y ella tiene que salir afuera, tiene que salir, levantarse de la cama y tiene que ir para abrirle. Veamos cómo sucede esta situación, porque nos hace pensar, nos hace posicionar en ese llamado que hace Dios al alma. Dice allí el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, dice Cantares 5, versículo 2. Vamos a empezar allí. Es como que el alma, está hablando una doncella a su amado, pero lo imagino como es el alma y ese encuentro que necesita tener con su amado, con su Salvador, con su Señor. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y es como que ella dice, es la voz de mi amado que llama. Y la voz que decía, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y esto habla de que el alma está dormida. Es lo que pasa actualmente. El alma está dormida, está sedada en el mundo, está atrapada por las cosas de la vida. Pero ella no sabe en su ignorancia que corre peligro, está en peligro de muerte. Y entonces mientras ella está allí dormida, Él está afuera. Y eso nos habla de lo que Él sufre estando afuera y no poder estar adentro. Porque nos habla justamente de aquella noche cuando el Señor Jesús, allí en el Getsemaní, Él estuvo afuera antes de ir a la cruz. Y entonces podemos ver en Lucas, en el capítulo 22, podemos buscar en el versículo 44, cuando el Señor Jesús estaba afuera y nos hace acordar de este relato, que Él está afuera en el rocío de la noche. Dice Lucas 22, 44. Y estando en agonía, es decir, Él estaba agonizando afuera, en el Getsemaní, allí en el huerto del sufrimiento, Él estaba allí, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Él estaba afuera, el alma estaba dormida. Mientras tanto, él estaba allí afuera en el rocío de la noche. Estaba agonizando, él estaba sufriendo, mientras ella está en la somnolencia. Volvamos ahora allí al libro de Cantares y veamos capítulo 5, donde estábamos, y vamos a ir al versículo 3. Dice Cantares 5:3. Recordemos, él está afuera, está a la puerta, está llamando, ella está adentro, está dormida, y ella dice, versículo 3, estaría pensando, siento así en la letanía, en la lejanía siento como alguien que llama, y pienso dentro de mí en la somnolencia, en el sueño, lo siguiente. Dice así versículo 3, a Cantares 5:3, me he desnudado de mi ropa. Es decir, se había cambiado de la ropa de andar el día para ponerse la ropa de cama. Dice, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? ¿Qué trabajo tener que sacarme el pijama, ponerme la ropa, ir afuera para abrir? Tremendo. Dice, ¿cómo me he de vestir? Como haciendo una pregunta, qué ilógico. Mi amado está a la puerta y llama, pero yo ¿cómo voy a hacer eso? Dice, ¿cómo me voy a vestir otra vez? Dice, otra cosa, dice, he lavado mis pies. Dice, ¿cómo los he de ensuciar? ¿Cómo he de ir otra vez hacia allá caminando y ensuciarme para abrirle a mi amado? Qué tremenda cosa, qué tremenda ignorancia, inconsciencia. Porque así está el alma en el mundo, así están las personas. ¿Cómo he de buscar a Dios con todo lo que tengo que hacer, con todas las cosas en las que estoy metido? ¿Cómo me voy a poner a perder el tiempo, a ir a abrirle a este ser que está llamando? Pero diríamos nosotros, pero es tu amado que está afuera, está sufriendo. Y dice ella, pero no tengo ganas ahora. Y entonces él va a hacer algo. Él va a hacer una acción que va a dejar una marca. Y es cuando él dice que por la ventanilla él mete la mano y tiene la posibilidad de abrir, porque la cerradura para abrir estaba del lado de adentro. Es decir, que el amado de afuera no podía abrir, sino que está de adentro. Y entonces él dice que mete la mano allí y toca el picaporte, pero luego se retira. Y esto nos hace acordar de que cuando Dios llama a la persona, Dios, a pesar de ser nuestro creador, a pesar de poder entrar hasta lo más íntimo del alma, hasta a pesar de poder ingresar a la parte más recóndita de nuestro ser, Él no lo hace si nosotros no le autorizamos. Qué tremendo, ¿verdad? Nuestro Creador actuar de esa manera. Y dice versículo 4, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Allí ella es como que el alma se está sintiendo tocada. Hay un estremecimiento del alma cuando Dios quiere entrar en el corazón y Dios espera una respuesta. Pero como nosotros tenemos la cerradura del lado de adentro, si nosotros no abrimos, Él no entrará a nosotros y no cenará con nosotros y no habrá comunión. Él está afuera allí, en la noche está sufriendo, porque está allí agonizando en el Getsemaní, porque Él tiene que dar primero su vida por esta amada que duerme, que está allí en la inconsciencia de la noche y está perdida en sus cosas. Dice que él mete la mano, toca el picaporte, finalmente no entra y se va. Entonces dice ella, y bueno, me estremeció tanto, dice, y me levanté para abrir a mi amado. Dice, versículo 5, yo me levanté para abrir a mi amado. Dice, y mis manos, dice, cuando van a tocar el picaporte, dice, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del cerrojo.
ella había sentido la presencia, pero él se había ido. ¿Cómo supo que él había estado? Porque cuando va a abrir, sus manos quedaron ungidas con la mirra. Y la mirra nos habla de aquel sufrimiento de nuestro Salvador, allí cuando Él va a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Pero podemos pensar primeramente en lo que esta mujer dice. Cuando Él mete la mano, dice, y toca el picaporte allí, dice que allí se estremeció mi alma. Y esto me llevaba a un pasaje en el libro de Ezequiel, lo que hace Dios en el corazón. Dice Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 3, versículo 14, dice así: Me levantó pues el Espíritu y me tomó. Me levantó pues el Espíritu y me tomó. Y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Qué sensación cuando alguien está tocando nuestra alma. Es una sensación un poco extraña, a la cual no estamos acostumbrados. Y el Señor estaba allí tocando el alma de este alma que estaba allí adormecida. Y esto me lleva más allá todavía, me lleva al momento en el cual el Señor Jesús iba a la cruz, y que cuando Él le cuenta a sus discípulos y les dice que la hora había llegado, que Él tenía que ir a la cruz, y que les cuenta que ellos lo iban a negar, sus discípulos, aquellos más íntimos, lo iban a negar, y entonces Él le dice, ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Y entonces se levanta Pedro, y Pedro le dice, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Y entonces el Señor saca su espada, la espada de la palabra, y lo corta a Pedro. Y le dice, Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y quedó así. Y bueno, sucedió eso, que llegó la noche en el Getsemaní, que el Señor fue a la cruz, y mientras estaba siendo enjuiciado, allí estaba Pedro. Y entonces unos que estaban allí lo reconocían y le decían, este estaba con Jesús, él también estaba, y él lo negaba, decía, no, no, no. Y ese momento fue estremecedor cuando ocurre ese corte de la espada que hace Jesús en el alma de Pedro. Dice allí el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 61, Lucas 22, 61. Dice así, entonces, recordemos ese momento tremendo, dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y esa mirada del Señor le hizo acordar a Pedro de que había sido cortado por la espada de la palabra, que Jesús le había hablado. Y entonces ese corte hizo que él se estremeciera, se estremeció su alma. Y entonces dice que él salió afuera corriendo, dice el versículo 62, y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Ese corte de la espada que Jesús hizo sobre su corazón cuando le habló aquella noche, aquel día, dice que provocó en Pedro un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es el que Dios quiere provocar en esta hora en cada ser, en cada alma. Y entonces podemos seguir allí en el Cantares capítulo 5, donde estábamos. Cantares capítulo 5, estábamos en el versículo 5, ¿recuerdas? Cantares 5:5, dice, yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Entonces, ¿qué hace? Dice, era mi amado. ¿Cómo no me levanté antes? ¿Cómo no presté atención al llamado? Era mi amado. Dice, entonces urgente abrió. ¿Pero en qué momento abrió? Dice el versículo 6, abrí yo a mi amado
¿pero qué pasó? Pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Cuando escuché esa voz salí pero no lo hallé, dice, tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Qué situación tremenda, ¿no? Cuando el alma es tocada por Dios mismo con su palabra, que Él nos está llamando al arrepentimiento. Él nos está llamando porque quiere tener una nueva relación con nosotros. Y nosotros le decimos, no, en este momento no, en otro momento puede ser. Y el Señor dice, pero el momento es ahora. Y nosotros decimos, no, ahora no. Y cuando por ahí querramos abrir esa puerta del corazón, ya será tarde, porque ya habremos partido de este mundo. Y es tremendo ver cómo este alma allí, esta amada, perdió a su amado, por no oír a ese llamado, por no recibir esa invitación a entrar. Su amado estaba afuera, dice que el rocío de la noche caía sobre su amado, él sufría afuera porque tenía que ir a pagar un precio para comprar el alma de su amada. Y entonces dice que cuando ella va a tocar el picaporte, siente que él ha estado allí, pero que se ha ido, porque se ha ido a un lugar de sufrimiento. De eso nos habla la mirra que chorreaba sobre sus dedos. Por eso dice allí en el libro de Marcos, en el Marcos capítulo 15, dice el versículo 23, dice así, que el Señor Jesús estaba allí siendo crucificado. Y entonces, mientras él estaba en una tremenda agonía allí en el sufrimiento del dolor, por las heridas, por el momento, dice que allí un soldado se le acerca para ofrecerle mirra mezclada con vino. Eso hacía que el crucificado pudiese tener una sedación, que él pudiese estar adormecido para no sufrir tanto. Y entonces le acercan la mirra, dice que él no la quiso beber, porque él pensaba en su amada, que él quería sufrir todo lo que tuviese que sufrir por su amada, por ese alma que estaba sumida en el pecado, perdida en las tinieblas, allí en la inconsciencia de su estado. Y entonces dice Marcos 15, 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó, Él quería sufrir ese dolor por su amada, por ese alma que estaba en pena allí. Y entonces dice que ella finalmente abre, ¿y qué pasó? Y su amado se había ido, su amado ya no estaba. Y así pasa con muchas almas, que Dios llama en distintas etapas de la vida. Llama en la temprana edad, llama al mediodía, llama cuando uno ya es grande, maduro, llama en la adultez, llama en la vejez, y nunca abrimos. Pero llegará un momento que el cuerpo quedará y el alma partirá una eternidad sin Dios por no haber abierto cuando Dios llamó a la puerta. Por eso el alma clama, dice allí en el Salmo 142, dice el versículo 7, Salmo 142, 7, dice así. Es un pedido del alma, es un pedido que el alma le hace a Dios. Y es tal vez el pedido que tu alma le está haciendo a Dios en este momento. Y quiere que la rescates, que la saque de allí. Dice el Salmo 142, 7, saca mi alma de la cárcel. Así gritaba este alma cuando su amado se había ido, saca mi alma de la cárcel. Dice, para que alabe tu nombre, me rodearán los justos, porque tú me has sido propicio. Qué tremendo es este grito del alma, que sea sacada de la cárcel, está presa en este mundo, presa en las tinieblas, y necesita solo la voz, la espada de Dios, que provoque ese corte, para poder sacar al alma que está allí en el letargo, esperando la muerte. Y allí el llamado de Dios provoca ese corte, esa espada que penetra hasta lo profundo. Y bueno, es lo que Dios ha hecho en esta hora. Ha provocado ese corte en tu alma, porque Él ha aplicado su voz
en esta hora, porque lo que hemos hecho es leer su palabra. No hemos hecho más que eso, leer su palabra. Pero dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahora ha sido cortado. Ahora la palabra ha penetrado y ha tocado lo más íntimo de tu alma. ¿Y ahora qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar la actitud de esta mujer enamorada de su amado, pero que no le abrió, que cuando le fue a abrir ya se había ido. Y entonces Dios en esta hora te está llamando, porque ahora Él ya ha provocado ese corte. Ahora espera una respuesta. Ahora espera que vayas a ese picaporte y abras la puerta de tu corazón y como Pedro llores amargamente por tu pecado, porque un día tendrás que pagar por ese pecado si no recibes la salvación que Dios quiere darte en este momento. Por eso, allí en el libro en la segunda epístola que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 2 dice así, porque dice, ¿quién dice? La palabra de Dios, la espada que provoca el corte. ¿Qué dice esa espada? ¿Qué dice en esta hora? ¿Qué le habla a mi alma en esta hora? ¿La cortará? ¿La herirá para vida? ¿O la dejará allí para muerte? Depende del alma, ¿qué respuesta vas a dar? Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No es después ni mañana, porque mañana, ¿quién sabe qué pasará mañana? Tal vez el amado ya haya pasado, y solo haya dejado el rastro del llamado. Es ahora que Dios corta tu alma con la espada de su palabra, con la voz de su palabra, con la voz de Cristo que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuándo? He aquí ahora el día de salvación, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día y la hora y el segundo y el instante en que Dios te está llamando para abrir la puerta de tu corazón, para pedirle perdón a aquel que murió en la cruz por tus pecados y arrepentirte y decirle perdóname. No sabía que mi pecado era tan fuerte delante de tu presencia, pero ahora sé que te costó la vida, que moriste por mí en esa cruz, y que la mirra me habla del sufrimiento, que el Getsemaní me habla de lo que sufriste por mí para pagar ese precio. Y en esta hora te abro la puerta de mi corazón y arrepentido por mis pecados, Jesús, te pido perdón y te pido que entres, que ya no estés más del lado de afuera llamándome, sino que estés acá adentro, porque en esta hora, en este día aceptable y en este tiempo de salvación, he sido cortado por la espada de tu palabra. Ahora entra porque mi alma está lista y está preparada para recibirte. Sí, ven Señor Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Que realmente el corte de la espada haya llegado hasta lo profundo de tu alma y que te lleve, que te obligue a tomar una decisión. Porque si no lo haces ahora, después será tarde. Y el Señor te quiere esperar en el cielo para pasar la eternidad con Él. Y no que tenga que destruirte por toda la eternidad en el infierno, como lo decía. Dice, no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero sí tienen que temerle a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Que no sea ese tu caso, y mi caso no, porque yo ya le abrí. La espada me cortó, la espada de la palabra de Dios me atravesó y me rendí ante el Salvador. ¿Lo harás tú? Espero que sí. Espero que tomes esta sabia decisión, porque ya has sido cortado con la espada de la palabra. Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.